El ciudadano mexicano en el contexto nacional y mundial. Mexicanos en la era global. Imagina que estás en una fiesta gigante y colorida que nunca termina, y todos los invitados son de diferentes partes del mundo. Así es México, un lugar donde la identidad se construye con un montón de ingredientes deliciosos y vibrantes. México tiene una mezcolanza de culturas increíble. Por su ubicación, ha recibido visitas de todos lados, desde Asia, Europa, África y hasta de aventureros míticos que llegaron en barcos llenos de historias. Este crisol cultural se ve en su comida, en su arte y en sus fiestas que parecen no tener fin. Después de la Revolución Mexicana, el arte y la cultura empezaron a fluir como un río salvaje. Los campesinos, lejos de ser aburridos y tradicionales, querían mantener su vida comunitaria llena de fiestas patronales, eventos cívicos y celebraciones agrícolas que hacen que cualquier semana parezca un carnaval. En el siglo XX, el gobierno mexicano tuvo la brillante idea de apoyar las actividades culturales que el mercado no podía hacer florecer. Los artistas, intelectuales y todos los mexicanos lucharon por la libertad cultural y lograron crear un ambiente donde podían expresar sus ideas, viajar, reinventarse y desplegar su creatividad como si fueran mariposas saliendo del capullo. Pero no todo es una fiesta. México enfrenta retos económicos y desigualdades, lo que hace que muchos mexicanos busquen oportunidades fuera del país. Aún así, llevan consigo esa chispa cultural, creando una interacción intensa y rica con otras culturas. Para mantener viva esta increíble cultura, México necesita proteger su patrimonio cultural, promover la producción de bienes culturales y asegurarse de que los beneficios lleguen a sus creadores. Además, es crucial apoyar a los grupos más pobres para que no pierdan sus tradiciones y puedan encontrar nuevas formas de generar ingresos a través de actividades culturales. El proceso de globalización y las identidades nacionales. En México, la identidad cultural es como un gran manto que une todas estas piezas en un hermoso collage cultural. Sin embargo, este proceso globalizador amenaza con transformar nuestra rica diversidad cultural en una monotonía gris. Las grandes potencias del mundo, por otro lado, quieren intervenir y cambiar nuestros trajes mexicanos. No solo quieren que todos se vistan igual para vender más productos, sino que también buscan asegurar su dominio económico y cultural. Saben que la mayor amenaza a su poder es una multitud que conoce y valora sus propias tradiciones y cultura. La identidad nacional de México está siendo reemplazada por una identidad de Estado, que solo se preocupa por el progreso económico y la globalización. Es como si todos cambiaran sus trajes festivos por uniformes corporativos, olvidando sus ropas tradicionales. Esto crea una separación entre el Estado y la nación, haciendo que el Estado se comporte como un empleado de las grandes potencias, tratando de imitar su forma de acumular capital sin preocuparse por el costo social. La situación en México es especialmente complicada. La nación mexicana y su identidad enfrentan un doble reto: resistir la presión global que quiere uniformarnos y recuperar el control del Estado para proteger nuestra cultura y tradiciones. Es como si México tuviera que luchar para mantener su propio estilo en esta gran fiesta, asegurándose de que su traje colorido y vibrante no sea reemplazado por un uniforme aburrido. Así que, amigos, recordemos la importancia de nuestras identidades culturales y nacionales. Celebremos nuestras tradiciones y luchemos por mantener viva la diversidad en esta gran fiesta global. México es único y debemos proteger esa unicidad para que nuestras futuras generaciones sigan disfrutando de esta rica herencia cultural. ¿Qué es la identidad nacional? La identidad nacional se refiere al sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social que está asociada a un país, región o comunidad política específica. En otras palabras, es un sentido de identidad basado en la idea de la nación, lo que implica una conexión emocional y de pertenencia a un grupo identificado por características comunes. Este sentido de identidad nacional se manifiesta a través de sentimientos de amor, orgullo y compromiso hacia la comunidad política nacional. Estos sentimientos surgieron en la Edad Moderna, especialmente durante el surgimiento de los Estados-nación entre los siglos XVI y XVIII, cuando las comunidades políticas empezaron a identificarse con una nación en particular. La identidad nacional forma parte de lo que se ha llamado una comunidad imaginada, que implica que los valores y símbolos nacionales
pueden ser compartidos por personas de diferentes orígenes étnicos, religiosos, culturales o sociales, siempre y cuando compartan una conexión geográfica con el mismo territorio nacional. En resumen, la identidad nacional se transmite a través del nacimiento en el territorio de un Estado nacional y se refleja en los discursos y símbolos patrios. Permite a los ciudadanos de un país construir un sentido de pertenencia compartido y una narrativa común sobre sus orígenes y su cultura compartida. Esta identidad nacional es fundamental para la cohesión social y la construcción de una comunidad política unificada. ¿Cómo se construye la identidad nacional? La identidad nacional es la imagen colectiva que un grupo de personas tiene de sí mismo como nación y está influenciada por factores históricos, sociales y culturales específicos. Los elementos que conforman esta identidad incluyen la historia, el territorio, los símbolos patrios, la música y la danza, el idioma, la religión, los símbolos naturales, la arquitectura y la gastronomía. Para entender mejor qué elementos conforman esta identidad nacional, podemos pensar en ellos como piezas de un rompecabezas. Estas piezas incluyen la historia del país, que proporciona el contexto y los eventos significativos que han moldeado su identidad a lo largo del tiempo. También están el territorio, que representa la geografía física y los lugares emblemáticos que definen la nación. Los grupos étnicos, religiosos, políticos y nacionales trabajan para promover y preservar su sentido de identidad grupal. El Estado también desempeña un papel importante al utilizar la narrativa nacional para legitimarse y fortalecerse como institución. Es importante reconocer que la identidad nacional es un constructo imaginario que puede cambiar con el tiempo y las circunstancias. Se basa en la percepción compartida de lo que significa ser parte de una nación, pero esta percepción puede variar entre individuos y evolucionar a lo largo del tiempo. En resumen, la identidad nacional es un aspecto fundamental de la identidad colectiva de una nación, pero es dinámica y está sujeta a cambios. Principales referentes identitarios. El concepto de núcleo duro, el cual se aborda desde la perspectiva de Leonardo da Jandra, quien lo retoma del historiador Alfredo López Austin. Este núcleo duro se refiere a los elementos culturales que son resistentes al cambio y que son fundamentales para la estructura de una cosmovisión o conjunto de creencias compartidas por una sociedad. Da Jandra argumenta que el núcleo duro es el dinamismo ordenador de toda cosmovisión. Esto significa que estos elementos nucleares son los que generan y estructuran continuamente el resto del acervo tradicional de una cultura. Es como si fueran los cimientos sobre los cuales se construye toda la identidad cultural de una sociedad. Uno de los elementos clave que se identifica como parte de este núcleo duro es la lengua. Se enfatiza que la lengua es el primer elemento de cohesión social y que es esencial para la identificación con una nación. Se plantea que sería antinatural incorporar a nuevos miembros a una comunidad que no compartan al menos un mínimo lingüístico. Además, se defiende la idea de que una lengua impura y sin raíces antiguas en el pueblo no puede unir efectivamente a una nación. La relación entre el lenguaje y la cultura también se destaca en el texto. Se señala que el lenguaje es el medio a través del cual el ser humano interpreta el mundo y construye su visión de la realidad. Cada lengua contiene una cosmovisión particular y única, por lo que aprender una lengua implica adoptar una perspectiva cultural específica. Finalmente, se cita a Chingiz T. Aitmatov, escritor y diplomático kirguistaní, quien afirma que cada lengua es un mundo en sí misma. Aitmatov argumenta que es difícil concebir el desarrollo de una identidad nacional sin una lengua propia, ya que el idioma se considera un componente esencial de la cultura nacional y un medio para su desarrollo. Usos, costumbres y tradiciones. La identidad nacional se construye a partir de las acciones y prácticas cotidianas de las personas. Estas acciones, junto con las costumbres y tradiciones, son fundamentales para definir quiénes somos como sociedad y cómo nos identificamos como nación. En el caso específico de México, cada región, cada estado e incluso cada comunidad dentro de un estado tiene sus propias particularidades culturales que le dan una identidad única. Esto se debe a que a lo largo del tiempo, cada lugar ha forjado su propia forma de ser y sus propias tradiciones,
las cuales son transmitidas y preservadas de generación en generación en el seno de las familias y comunidades. La comunidad se entiende aquí como un conjunto de personas que comparten valores, costumbres, ritos y creencias comunes. Estos elementos culturales son parte de la historia y el patrimonio de la nación, y son transmitidos a través de diversas formas como la música, la danza, la poesía y la literatura. Además, la educación juega un papel fundamental en la transmisión de la historia nacional y el sentido de identidad cultural a las nuevas generaciones. En cuanto a las costumbres y tradiciones, estas se manifiestan en diversos aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo en los vestuarios y prácticas ceremoniales. Aunque en la actualidad es menos común encontrar vestimenta exclusiva de cada cultura o tradición, aún hay comunidades que conservan estas prácticas como parte de su identidad cultural. Es importante destacar que los usos, costumbres y tradiciones son fundamentales para la cohesión social y la identidad nacional. Alterar o perder estas prácticas puede tener profundas repercusiones en la esencia y el futuro de una nación, ya que son parte integral de su patrimonio cultural y de su sentido de pertenencia compartido. Símbolos patrios. Los símbolos patrios son representaciones gráficas o simbólicas que encarnan el origen, la historia y la esencia de una nación frente al mundo. Estos símbolos incluyen elementos como la bandera, el escudo y el himno nacional, los cuales son fundamentales para la identidad nacional y el orgullo de los ciudadanos. Para los miembros de una nación, los símbolos patrios representan los sacrificios y esfuerzos de sus antepasados en la construcción y defensa de su país. Estos símbolos inspiran a los ciudadanos a seguir luchando y, en algunos casos, incluso a sacrificarse por el bienestar y la prosperidad de la patria. Los símbolos patrios son motivo de orgullo para los ciudadanos, ya que son emblemas que los identifican con su país y evocan sentimientos patrióticos profundos. La carga sentimental que se les atribuye, especialmente a través de la educación nacional, despierta un sentido de pertenencia y amor por la patria, lo que puede manifestarse ante cualquier agresión o simplemente en su presencia. Este fenómeno se puede observar con precisión en el caso mexicano, donde la regulación y definición de los símbolos patrios está establecida por ley. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional de México reconoce exclusivamente a estos tres elementos como los símbolos patrios oficiales del país. En resumen, los símbolos patrios son elementos fundamentales en la construcción de la identidad nacional y el sentido de pertenencia de los ciudadanos a su país. Inspirados por el sacrificio y la historia de sus antepasados, los ciudadanos ven en estos símbolos una representación de su nación y una fuente de orgullo y patriotismo. La regulación oficial de los símbolos patrios, como en el caso mexicano, refleja la importancia y el valor que se les atribuye en la sociedad. Religión. La religión es un elemento integral en muchas culturas, etnias y estados. Se destaca que la Biblia, especialmente en el contexto del mundo cristiano, sirvió como el modelo original de nación, influenciando así los fenómenos de nacionalidad y nacionalismo. En el caso específico de América Latina, la religión católica desempeñó un papel fundamental durante el proceso de colonización y conquista. La llegada de la religión católica a territorios como Nueva España, México, estuvo estrechamente vinculada a la expansión del dominio español en la región. Inicialmente, la religión católica se utilizó como un instrumento de dominación durante la colonización, pero posteriormente se convirtió en un factor de cohesión social que ayudó a unificar a las diversas etnias que habitaban el territorio mexicano. Los frailes desempeñaron un papel importante en este proceso, ya que llevaron a cabo una labor civilizadora que buscaba convertir a las poblaciones indígenas al cristianismo. Uno de los fenómenos religiosos más importantes en la historia de México fue el culto a la Virgen de Guadalupe, conocido como guadalupanismo. Este culto desempeñó un papel crucial en la consolidación de la identidad nacional mexicana, ya que permitió la integración de las creencias religiosas tanto de los indígenas como de los colonizadores españoles. La devoción a la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de unidad y resistencia durante la lucha por la independencia de México. En la actualidad, el cristianismo sigue siendo la religión predominante en México, con el 96.86% de la población practicándola.
Esto demuestra la continuidad y la influencia duradera de la religión en la sociedad mexicana, tanto en su pasado histórico como en su presente. ¿La identidad nacional se pierde o solamente se transforma? La identidad nacional se sostiene en ciertos elementos fundamentales que deben permanecer intactos para que una nación continúe existiendo y evolucionando. Estos elementos, conocidos como el núcleo duro, incluyen el pasado histórico, la lengua originaria, los usos, costumbres y tradiciones. Mientras estos pilares sigan en pie, la nación puede considerarse en evolución. Sin embargo, si estos elementos son significativamente alterados, se puede hablar de un deterioro de la identidad nacional. Un concepto importante relacionado con el cambio de la identidad nacional es la aculturación, que es el proceso mediante el cual el contacto continuo entre dos o más sociedades diferentes genera un cambio cultural. Inicialmente, la cultura autóctona se resiste a la cultura dominante, pero con el tiempo, algunos elementos de la nueva cultura son aceptados mientras que otros son rechazados. Por otro lado, la transculturación describe el proceso de transición de una cultura a otra. A diferencia de la aculturación, la transculturación no solo implica la adquisición de una nueva cultura, sino también la pérdida parcial de la cultura original y la creación de nuevos fenómenos culturales, un proceso que puede llamarse neoculturación. Entonces, ¿la identidad nacional se pierde o simplemente se transforma? La respuesta es que las identidades nacionales pueden destruirse tanto desde el interior como desde el exterior. El núcleo duro de la identidad nacional es el que determina si una nación enfrenta un proceso de deterioro o de evolución. Las culturas tienen un núcleo identitario que guarda su esencia y su última posibilidad de supervivencia. Mientras este núcleo siga intacto y la voluntad de ser que lo anima permanezca, las culturas podrán renacer. Sin embargo, si este núcleo es destruido, la desaparición de la cultura es inevitable. La tendencia homogenizante hacia una sociedad global. Uno de los efectos más notables de la globalización es la homogeneización cultural. En otras palabras, las culturas locales están adoptando cada vez más elementos de una cultura de masas predominantemente occidental. Esto es impulsado por factores como la televisión, las migraciones masivas, el turismo, el uso del inglés como lengua común y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Este proceso ha llevado a que muchas tradiciones y costumbres locales se vean desplazadas por una cultura global que enfatiza el consumo y los valores occidentales. La teoría del imperialismo nos ayuda a entender esta dinámica. Según esta teoría, el imperialismo es visto como la etapa final del capitalismo, donde las metrópolis buscan expandirse para obtener mano de obra barata, materias primas y nuevos mercados. Esta expansión crea relaciones desiguales entre los países desarrollados y los menos desarrollados, donde los primeros se benefician enormemente a costa de los segundos. Históricamente, esto se manifestaba en la colonización, pero hoy se ve en las prácticas económicas y comerciales modernas que perpetúan la desigualdad. La teoría de la dependencia ofrece otra perspectiva sobre esta relación desigual. Aunque muchos países han logrado la independencia política, la dependencia económica sigue siendo un problema. Los países periféricos, es decir, los menos desarrollados, continúan siendo explotados por las metrópolis. Además, las élites locales en estos países a menudo colaboran con los intereses del capital extranjero, lo que perpetúa un ciclo de dependencia económica y dificultad para el desarrollo independiente. Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su condición de la actividad. Existe un malentendido común acerca de la población que no participa en el mercado laboral formal. A menudo se percibe erróneamente que esta población no está haciendo nada, pero tanto las revisiones recientes de los sistemas de contabilidad nacional como la Organización Internacional del Trabajo reconocen que los servicios domésticos realizados por familias para su propio consumo, lo que comúnmente se conoce como quehaceres del hogar, constituyen una forma de trabajo. Aunque este trabajo no ocurre en el mercado laboral y no se considera empleo formal, es una actividad laboral significativa. En México, el estudio panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su condición de actividad 2013 ofrece detalles sobre la situación laboral de los jóvenes. Según este estudio, hay 9.1 millones de jóvenes ocupados en el mercado laboral.
Aquí hay un desglose de cómo se distribuyen estas ocupaciones. 1. Trabajo independiente o por cuenta propia. El 8.2% de los jóvenes trabajan de manera independiente, sin depender de un empleador. 2. Auxiliares sin acuerdo de remuneración monetaria. El 14.4% de los jóvenes trabajan como auxiliares sin recibir un salario formal, a menudo en negocios familiares o pequeñas empresas. 3. Trabajo subordinado remunerado. La mayoría de los jóvenes, el 77.4%, tienen empleos subordinados donde reciben una remuneración por su trabajo. Este estudio proporciona una visión valiosa sobre la diversidad de condiciones laborales en las que se encuentran los jóvenes en México. Destaca que, aunque la mayor parte de los jóvenes están en empleos remunerados, hay una significativa proporción que trabaja de manera independiente o sin remuneración formal, reflejando la variedad de formas en que los jóvenes contribuyen a la economía fuera del mercado laboral tradicional.